Doxing, ¿qué es, cómo funciona, tipos y cómo evitarlo? Guía 2021. El doxing es una forma de acoso en línea, que tiene gran parecido al phishing, ya que utiliza información personal y o confidencial. En este caso, el doxing no solo puede tener acceso a información personal, también a fotos o vídeos privados, con la amenaza de exponerlas al público. Lo que produce un grave daño a la víctima. La palabra viene de la abreviatura en inglés de Documents Docs convirtiéndose tiempo después en Docs. Bajo este término se hace referencia a la práctica de recopilar y revelar información privada. El diccionario de Cambridge lo define como la acción de encontrar o publicar información privada sobre alguien en Internet sin su permiso, especialmente de una manera que revele su nombre, dirección, etc. ¿Qué significa ser doxeado? Ser doxeado significa que estás siendo víctima de un ciberacoso. Se traduce a que tu información personal y privada han sido publicadas sin tu consentimiento por diferentes medios digitales. Debes tener claro que el doxeo es una violación de tu derecho a la privacidad. El Boletín Oficial del Estado de la Agencia Estatal afirma que la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. ¿Sabes que eres doxeado cuando pierdes tu anonimato en Internet, ya que muy seguramente, tu información aparecerá en foros, redes sociales, etc.? En el peor de los casos, en los primeros resultados de búsqueda de Google. Cuando eres víctima de doxeo, por lo general, puedes estar en una situación de vulnerabilidad. Incluso, puedes recibir mensajes de intimidación y amenazas, con el fin de dañar tu imagen y la de tu familia. Si consideras que eres víctima de piratas informáticos, no dudes en ponerte en contacto con expertos en el derecho a la confidencialidad y al control de tus datos personales, y actuará inmediatamente con los procedimientos requeridos según el caso. ¿Cómo funciona el doxing? El doxing puede funcionar de distintas maneras, existen dos pasos primordiales, la investigación y la publicación. Investigación. El primer paso consiste en recopilar toda la información personal de la víctima como direcciones, números de teléfono, fotos, vídeos, grabaciones de voz, etc. Publicación. La difusión es el objetivo principal, ya que, de esta manera, alcanzará el mayor número de visualizaciones posible. Debes tener claro que, si el uso de tu información personal es expuesto sin tu consentimiento, tienes a tu favor el derecho de protección de datos. La Unión Europea, en su página web de protección de datos y privacidad online, afirma que si crees que no se han respetado tus derechos en materia de protección de datos, puedes presentar una reclamación directamente ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Añade que investigará la reclamación y te dará una respuesta en un plazo de 3 meses. Como puedes suponer, es un proceso bastante lento que requiere de varias investigaciones para acceder a recuperar cualquier tipo de contenido que ponga en riesgo tu integridad. Por esta razón, debes contar con Help Ransomware, que trabaja con expertos en ciberseguridad brindándote soluciones al respecto. Tipos de doxing. En este mundo digital que hoy vivimos, los tipos de ciberacoso o ciberdelincuencia se evidencian de diferentes formas. Uno de los más comunes es el famoso ransomware, que es utilizado para el de delitos informáticos. Destaca los ciberdelitos más comunes. El fraude informático tiene el mayor número de víctimas con 192.375, seguido de amenazas y coacciones con 12.782, y en tercer lugar con falsificación informática con 4.275. Doxing puede considerarse un delito, pero más adelante lo veremos con mayor detalle. Existen diferentes tipos de doxing. Dirección IP. En este caso, la ingeniería social toma gran campo, debido a que pueden recopilar la información desde tu dirección IP. A causa de tener este acceso, quedan en evidencia las páginas que visitas con frecuencia, e incluso,
pueden acceder a datos de tarjetas etc. Redes sociales, es la técnica más utilizada y la más sencilla por la que pueden hacerte doxing. Las plataformas de redes sociales nos piden información personal, y en muchas ocasiones, las dejamos al descubierto con un perfil público. Caer en las manos de un doxxer, es mucho más fácil que en las de un criptolocker por ejemplo, ya que requiere mucho menos trabajo. El doxxer tan solo necesita ingresar a diferentes redes sociales, para obtener información personal. En otro caso, puedes ser víctima de ciberbullying en redes sociales por un contenido privado que ha sido publicado sin tu consentimiento. Agentes de información, suelen reunir toda tu información personal para venderla y a cambio, obtener beneficios económicos. Algo similar a los ataques de documentos cifrados, que piden Bitcoin a cambio de recuperar los archivos encriptados. Los doxxer en este caso, buscan información de registros públicos, compras en línea, historiales de trabajo y todo aquello que tenga acceso cualquier persona con Internet. Incluso, desde organizaciones gubernamentales, pueden acceder a tu información personal, número telefónico, DNI, dirección etc. Un ejemplo de doxing es sin lugar a dudas el famoso Anonymous, actualmente reconocido por realizar ataques a gobiernos de diferentes países. Anonymous, son un grupo de hackers, que como su nombre lo indica en inglés, son anónimos. No pertenecen a ninguna idealidad política y no cuentan con una jerarquía. Están distribuidos a nivel mundial, se encargan de revelar datos confidenciales de empresas o gobiernos cuando lo consideran necesario. Un ejemplo claro es el ataque a las páginas web del gobierno de Colombia tras las protestas por la reforma tributaria. La cuenta de Twitter de Anonymous Colombia, informa sobre sus ataques a entidades gubernamentales de dicho país. Este ataque doxing fue conocido a nivel mundial, ya que revelaba información confidencial de las diferentes entidades gubernamentales de Colombia. Con esto, puedes darte cuenta, el poder que puede llegar a tener una persona que acceda a cualquier información secreta o personal. Por otro lado, existen diferentes tipos de ataques de doxing. Doxing de celebridades. A las celebridades, no solo los sigue el foco de las luces sino también de doxing, incluso de diferentes ataques de ransomware. En el mundo digital, actores, artistas etc. han sido víctimas de doxing, poniendo al descubierto sus números de teléfono, vídeos o fotos privadas y el hackeo de una red social. Doxing de venganza, la información confidencial que pretenden revelar, es exclusivamente por venganza. Un método de venganza sería sextorsión, de la cual, personas del común y celebridades han sido víctimas de publicaciones de vídeos íntimos, fotos etc. Doxing de delito, en este caso, el hacker pretende saber tus claves y usuarios para poder estaríamos hablando de un hackeo para obtener beneficios, bien sea de tus datos personales o tus tarjetas de banco. Si en algún momento de tu vida, sientes que puedes ser o has sido víctima de ataques fraudulentos en la red, puedes ponerte en contacto con Help Ransomware. ¿Por qué el doxing es ilegal? Lo primero que debes tener en cuenta, es que la privacidad de tu información personal, es un derecho que debes ejercer. Todas las organizaciones que tengan acceso a tu información con consentimiento, deben velar por tu privacidad. El doxing es ilegal cuando tu información personal o confidencial, ha sido revelada sin tu consentimiento. Si en dado caso, tu privacidad ha sido violada, el Comité Europeo de Protección de Datos, CEPD, en su página web informa. Si desea ejercer sus derechos de protección de datos, remítanos una solicitud por escrito por correo electrónico a edpbdpo@edpb.europa.eu por vía postal, enviando su solicitud a nuestro delegado de protección de datos en un sobresellado. Por otro lado, el reglamento de UE 2016-679 del Parlamento Europeo, y del Consejo en su documento te informa de manera general todo acerca de la protección de datos. Los principios y normas relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos de carácter personal deben, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia,
Respetar sus libertades y derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección de los datos. Sin embargo, debes recordar, como te lo hemos nombrado en párrafos anteriores, es un proceso que requiere tiempo. Si tus archivos o documentos encriptados, te aconsejamos que estés en manos de profesionales como Help. En este caso, no podemos tratar el doxing con herramientas de descifrado de ransomware, ya que el doxing es un proceso manual y que requiere de un análisis diferente para su solución. Si eres víctima del doxing, puedes ser un blanco de ciberacoso por medio de las diferentes técnicas que te hemos nombrado a lo largo del artículo. Puedes estar en una posición totalmente vulnerable, debido a que has sido violado el derecho a la protección de tus datos personales. Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones, la publicación de información personal no es suficiente, algunas víctimas han sido intimidadas con la amenaza de publicar fotos o vídeos íntimos. El sextorsión es un acto de venganza que pone en riesgo la reputación, no solo la vida laboral, sino también la personal, la familiar y sobre todo, al buen nombre. El BOE, en su documento de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Establece el artículo primero de la misma la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen frente a todo género de injerencia o intromisiones ilegítimas. Por este motivo, es de vital importancia saber a quién compartes información personal, ya que podrías ser víctima de doxing. El robo de datos, información o cualquier contenido, puede afectar y cambiar tu vida de una forma drástica. Recuerda que Internet nunca olvida y que tu anonimato en la red puede estar en riesgo con información confidencial. Los daños que puede llegar a provocar el doxing a una víctima va desde el verbal, hasta el psicológico y físico. Debes contar con profesionales que puedan proteger tus documentos como Help Ransomware, que utiliza un monitoreo continuo que permite conocer y estar al día de los nuevos tipos de ataques. Las redes sociales son una gran puerta de entrada al doxing, debido a la amplia información que habita en ellas. Para evitar el doxing, puedes poner como prioridad revisar tus redes sociales, y qué clase de información compartes en las mismas. Ponemos como ejemplo Facebook, la red social con más usuarios en el mundo. Debes tener en cuenta que solo tus amigos cercanos o personas de confianza puedan ver tu contenido. Y sobre todas las cosas, no aceptes solicitudes de amistad de gente a la que no conoces. Si no estás seguro de las personas que están en tu red social, no compartas nunca tu lugar de trabajo, o la dirección exacta donde te encuentres. Por otra parte, te recomendamos que protejas tu ordenador con un antivirus, con el fin de proteger tu información. Recuerda que existen diferentes tipos de ransomware que pueden identificar tus contraseñas, y en el peor de los casos todos los datos de tu tarjeta. Por esta razón, también te recomendamos cambiar de manera constante tus contraseñas, tanto de redes, correo, etc. Si infortunadamente, ya has sido víctima de doxing, y te están acosando por diferentes medios digitales, toma capturas de pantalla que evidencien lo sucedido. Así, ante cualquier caso de denuncia, pueden ser pruebas contundentes que puedan ayudar a que la ley pueda protegerte. Sin embargo, te recordamos una vez más que es un proceso muy lento. Si has detectado alguna anomalía en tus archivos o de tu ordenador, cuenta con profesionales. Help Ransomware cuenta con un centro de ciberseguridad operativo 24 horas al día. El doxing es una forma de ciberacoso, que se lleva a cabo a través de diferentes medios digitales. De esta guía, se pueden extraer las siguientes conclusiones. El doxing hace referencia a la práctica de recopilar y revelar información privada. Cuando eres doxeado pierdes tu anonimato y estás en una situación de vulnerabilidad. Existen diferentes tipos de doxing: dirección IP, redes sociales, agentes de información. El doxing es ilegal cuando tu información personal o confidencial ha sido revelada sin tu consentimiento.
La mayoría de los ataques de doxing son debido a la amplia información que se revela en redes sociales. El doxing es considerado un delito cuando puede afectar tu derecho a la privacidad y al buen nombre. Help Ransomware analiza cualquier tipo de ransomware que pueda poner en riesgo tus documentos o archivos, y te brinda una solución rápida y efectiva.